Bien, en este video vamos a ver lo que son las herramientas adicionales de Heidi SQL y sobre todo una que nos interesa que es la parte de mantenimiento. Ustedes irían aquí al menú de herramientas, después buscarían la opción que dice mantenimiento. Como quiera, conforme vaya avanzando el curso, pues les voy a ir explicando cada una de ellas. Por lo pronto ahorita vamos a ir directamente aquí a la parte de mantenimiento. Y bueno, nos va a aparecer esta ventana. Y como pueden ver, aparece mantenimiento, buscar texto, exportar SQL, editor masivo de tablas, y luego, bueno, pues cada uno de ellos pues trae opciones, ¿sí? Ahorita vamos a ver esta primera parte. Vamos aquí en esto, que dice local, palomeamos, y el objetivo es que pues nos muestre todas las bases de datos, y ahorita vamos a palomear únicamente la que dimos de alta o que importamos, la base de datos que importamos en el video anterior. Y ahorita, ya que está seleccionado aquí y que ya que ya la importamos, como les comenté en el video anterior, pues bueno, podemos aplicar lo siguiente. Por ejemplo, hay operaciones, por ejemplo, para poder checar o verificar si hay algún error, podemos analizarla, podemos aplicar un checksum, una optimización o reparar la base de datos en caso de que existiera algún error. Hay diferentes operaciones, por ejemplo, rápido, también rápido, como que muy rápido, rápido. Medium, una actualización, ¿sí? Si hay algo que extender o si hay algún cambio. Entonces podemos darle aquí Quick y nosotros le vamos a dar clic aquí en ejecutar. Ahorita lo hace de manera muy rápida, como pueden ver. Y bueno, pues el estatus es ok, no hay ningún error. Significa que todo está bien, que aparentemente todo está como debe de ser. Y bueno, podemos ir, por ejemplo, seleccionando el analizar. Vamos a analizar nuestra tabla y vean, ya nos da un estatus de nuestra tabla. Obviamente aquí lo hace muy rápido porque si fuera una base de datos con muchísimas tablas, muchísimos registros, pues obviamente pues, sería un poquito más tardado. En este caso, como pueden ver, pues es un poquito más rápido. Igual le podemos dar a ejecutar y vamos generando un mantenimiento de nuestra tabla. O si, por ejemplo, hubiera errores, podemos darle a ejecutar. Y bueno, pues nos dice que aquí la operación que realizó fue una reparación y ya nos manda un mensaje eh, indicándonos cuál fue el estado de esa. Nada más dejen reduzco aquí un poquito y aumento de este lado. ¿Sí? Entonces, por lo pronto nos dice que pues esta tabla no requiere soporte, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente pues no hay errores, no contamos con ese tipo de errores ahorita. Pero bueno, aquí es donde ustedes pueden, dependiendo de lo que quieran realizar, ¿sí? Por ejemplo, un chequeo rápido y ya les da el estatus de cómo está su tabla de clientes, su tabla de proveedores, de productos, de proveedores, de ventas y venta de detalles, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una herramienta muy buena, sobre todo cuando pueden existir algunos errores en nuestra base de datos. Y bueno, esta es una forma de corregirlo, ¿no? Incluso podemos aplicar la parte de reparación y empieza a hacer esa reparación. Les digo, ahorita vimos un proceso muy rápido porque pues realmente la base de datos pues es muy pequeña, ¿sí? Y aunque contamos con cierta cantidad de registros, pues aún así sigue siendo muy pequeña. Les comentaba que en una base de datos un poquito más grande, posiblemente este proceso se lleve un poquito más de tiempo, ¿sí? Acá tenemos la ficha de buscar y aquí, por ejemplo, nosotros podemos realizar búsquedas dependiendo de qué es lo que queremos buscar. Me refiero a los registros. Podemos escribir un texto simple o podemos escribirlo a través de instrucciones de SQL, que ya más adelante veremos este tipo de instrucciones, cómo trabajarlas y manejarlas. Ahorita, por ejemplo, si yo pongo el A aquí y le digo buscar, pues va a buscar todo dentro de mi tabla, va a buscar todo lo que tenga un valor o un carácter de la letra A, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, me dice que hay un 95.1% de coincidencias en la tabla de clientes, en productos hay un 97.1%, en proveedores tenemos, por ejemplo, bueno, aquí nos dice número de
de líneas, de renglones, 2299, como pueden ver, entonces son bastantes. Ahora vamos a ponerle, por ejemplo, estos símbolos y vamos a aplicar otra búsqueda para ver qué es lo que hace. Como pueden ver, pues prácticamente nos hizo lo mismo, nos manda el mismo porcentaje. Y bueno, lo que está buscando es precisamente una coincidencia de, o respecto a las posibles campos que puedan tener esta característica, ¿sí? Entonces, esa es una forma de buscar registros que pues, obviamente cumplan con estas, como les comento, con estas características, ¿sí? Bien, espero que no tengan problema con esto. Ya vimos la ficha de mantenimiento, la ficha de búsqueda. Y ahora vamos a la parte de exportar, el SQL. Por ejemplo, nosotros podemos crear una base de datos. Yo les recomiendo, esto es como una especie de backup. Siempre les recomiendo, cuando ustedes ya consideren y estén administrando una base de datos, siempre es muy recomendable crear un backup de ciertos periodos, por ejemplo, por bimestre, por trimestre, por cuatrimestre, dependiendo, ¿no?, de las características de la empresa o del negocio, pero sí es muy recomendable frecuentemente crear ese respaldo. Ya va a depender de ustedes si quieren que, por ejemplo, tenga datos, etcétera, o simplemente necesitas a lo mejor las tablas, necesitas los campos, los tipos de datos, la longitud de ese dato, etcétera, ¿no? Y las llaves. Entonces, a lo mejor nada más decides hacerlo. Entonces, de entrada, lo que tienen que hacer es aquí, base de datos, ponerle en tablas, ¿sí? Le vamos a poner aquí en suprimir. Y, por ejemplo, aquí vienen las opciones. Fíjense, dice datos, ¿sí? Y bueno, tenemos la opción sin datos, borrar o insertar, truncar datos existentes. Pues obviamente, pues los va a truncar los que ya existen. Va a insertar los datos, insertar, ignorar, no actualizar existentes y reemplazar datos existentes. Entonces, ya dependiendo, ¿no?, de qué es lo que quieran ustedes, pues pueden crear esa tabla. Por ejemplo, aquí yo le voy a poner sin datos porque, bueno, en este momento yo necesito únicamente lo que es la tabla o las tablas, los campos y la longitud de cada campo, las llaves, ¿sí?, los key, etcétera. En esta parte, pues realmente esto de aquí se deja así como está. Y la salida del archivo, pues bueno, aquí ustedes deciden cómo lo quieren obtener. Por ejemplo, el que nosotros trabajamos en el video anterior, pues fue un archivo de SQL individual, que fue el que cargaron ustedes, el que importaron. Y tenemos una opción en zip. Esto también es opcional. Y como les comento, ya ustedes van a ir determinando en qué tipo de formato van a obtenerlo. En un directorio, un archivo por objeto en su directorio de base de datos. Ahí está la opción de portapapeles, que puedes copiarlo o crear una base de datos, ¿sí? Entonces, pues vamos a ponerlo en esta como un archivo SQL individual, ¿de acuerdo? Y aquí viene el nombre de cómo lo vamos a llamar. Entonces, aquí, por ejemplo, a nuestra base de datos le vamos a poner curso 2, ¿sí? Y pues obviamente de este lado viene lo que es dónde lo vamos a ubicar. Por ejemplo, en mi caso, bueno, yo lo tengo aquí, está mi ruta. Esa es mi ruta, que es la unidad 1 de esta materia. Y bueno, aquí es donde lo voy a ubicar. Ya aparece por default. Igual ustedes pueden cambiarla, pueden modificarla, pero ya puede ser en una memoria USB, por ejemplo. Pero le repito, sí es muy recomendable eh, en algunas ocasiones hacer un respaldo de esto, ¿no? De a lo mejor, por ejemplo, aquí en la universidad, en el sistema de calificaciones, nosotros hacemos un backup cada cuatrimestre precisamente de ese cuatrimestre y tenemos un backup de cada cuatrimestre desde el 2015 aproximadamente, desde que fue instalado el sistema de calificaciones en la universidad. Entonces, eso pues es un respaldo para ti, ¿no? A lo mejor no hay que descartar que nuestro disco duro se pueda dañar, se pueda quemar y pues si ya perdimos eso, pues no hay problema, ¿no? Compramos un disco duro nuevo, pero ya tenemos un respaldo de nuestra base de datos y la exportamos. Entonces, ya de esa manera podemos solucionar el problema y garantizamos que nuestros datos
pues van a quedar seguros, ¿sí? Entonces aquí, pues bueno, le damos exportar. Ya nos dice, bueno, aquí nos dice cuánto duró la exportación, nos dice los clientes, productos, proveedores, ventas y detalles, y ya nos debió de haber creado nuestra base de datos. Voy a entrar acá en esta parte a la unidad número 1 y como pueden ver, aquí está, que es el curso 2 y recuerden que es un archivo de SQL y la versión, bueno, como les comentaba, ya ustedes, pues depende, ¿no? De qué es lo que quieren crear, o sea, y cómo lo quieren crear, ¿sí? Y el tipo de archivo, por ejemplo, le podemos poner base de datos, ¿sí? Y igual, por ejemplo, MySQL, lo seleccionamos y le damos exportar, ¿sí? Ahí ya lo está creando. Y les comento, eso pues ustedes ya lo definen y ustedes van a determinar cómo y de qué tipo van a crear su backup, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una forma de poder realizar ese backup, ¿sí? Por ejemplo, acá editor masivo de tablas, eh, bueno, esto es cuando quieres cambiar las características de tu base de datos, ¿sí? Por ejemplo, mover a la base de datos, por ejemplo, aquí yo puedo mover todas mis tablas a otra base de datos, como pueden ver, lo puedo seleccionar, ¿sí? O, por ejemplo, yo puedo cambiar, por ejemplo, el InnoDB, yo puedo determinar cuál va a ser mi manejador de base de datos. Por ejemplo, puedo seleccionar mi ISAM, ahorita no lo voy a hacer porque estamos trabajando con la anterior, estamos trabajando con este que me lo marca por default y ustedes lo pueden cambiar, ¿no? Dependiendo de las características. De repente, por las necesidades del negocio, de la empresa, eh, nos dicen, ¿sabes qué? Ahora ya no vamos a trabajar con InnoDB, sino que vamos a trabajar, por ejemplo, con un administrador de base de datos que es MyISAM y lo seleccionas. Entonces, eso te facilita mucho el trabajo porque de otra manera tendrías que crear toda tu base de datos, todas tus tablas desde cero y sería muy complicado. Entonces, esto, pues de alguna manera te simplifica el trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, pues lo voy a dejar como originalmente yo lo tenía. Ahí está, ¿sí? InnoDB. Y bueno, también, por ejemplo, cambiar el lenguaje. Recuerden que esto ya también se los había explicado. Entonces, ustedes, dependiendo del lenguaje que quieran utilizar, pues bueno, ya aquí ustedes lo pueden elegir. Y convertir a conjunto de caracteres también. Y ya bueno, pues aquí vienen un montón de tipos de caracteres, ¿no? Y ustedes lo pueden elegir. Entonces, restablecer valores, valor autoincremental, también lo pueden hacer. Y si se fijan, es muy sencillo en la parte de mantenimiento de nuestra base de datos, como pueden ver, y cómo podemos buscar datos, cómo podemos exportarlos, que como les comenté, esto de alguna manera es de mi mi backup, el que yo puedo tener de respaldo y que más adelante me puede servir, ¿sí? Bien, entonces espero que hayan entendido esta parte. Después tenemos lo que es, por ejemplo, importar archivos de tipo CSV, que también lo podemos tener. O, por ejemplo, también podemos tener lo que es insertar archivos en campos de text. O, por ejemplo, exportar base de datos como SQL. Si se fijan, nos lleva directamente a esta parte, ¿sí? Y bueno, pues ya nosotros determinamos igual, ¿no? Fíjense cómo hasta dónde me llevó. Y ya en base a esto, pues yo puedo exportar mi base de datos, ¿sí? Entonces, pues gracias a esto me permite, como les comenté antes, que puedes crear tu backup, ¿sí? Entonces, bueno, exportar filas de la cuadrícula, o sea, podemos hacer muchas cosas aquí con la parte de herramientas, que esta es la parte de mantenimiento. Ya la parte de administrador de usuarios ya será otro tema, ya se los explicaré también, pero ahorita por la parte de mantenimiento, para que vean cómo hacerlo, lo que es importar mi base de datos como SQL, exportar filas de la cuadrícula, importar archivos CSV o, por ejemplo, insertar archivos en campos de text. Eh, Esto también es muy bueno. Por ejemplo, de repente podemos tener
separado por comillas y esas comillas pues son de tipo texto y nosotros podemos hacer esta importación, ¿sí? De datos. Entonces, como pueden ver, aquí hay muchas opciones. En la parte de preferencias, bueno, aquí yo se los dejo a ustedes ahora sí que como tarea nos llevaría muchísimo tiempo explicar esta parte de aquí, porque las preferencias es como quieres trabajar tú, la configuración que vas a utilizar tú para poder realizar el trabajo, por ejemplo, en la parte de colores, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo quieres exactamente? Por ejemplo, miren, aquí ustedes pueden cambiar el color de las instrucciones, de los tipos de datos, del nombre que va a recibir las tablas, etcétera. Y bueno, pues tú vas cambiando incluso hasta el color de las tablas, etcétera. Entonces, ya aquí en esta parte, o los atajos que tú puedes usar, ¿sí? El tipo de archivos, etcétera. Todo esto, como pueden ver aquí en este directorio, pues tú puedes ir determinando dónde se va a ir guardando, o sea, los tipos de temas que vas a manejar, no sé, tú ya lo determinas y como les comento, ya aquí es cuestión de ustedes de que vayan explorándolo poco a poco para que vayan viendo. En pocas palabras, esta parte de preferencias es cómo quieres trabajar, o sea, con qué tipo de colores, fondos, etcétera, diseños, rutas, lo que tú decidas, ¿no? Y cómo lo vas a ver, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ya vimos esta parte de herramientas, mantenimiento, ¿sí? Por ejemplo, tenemos esta otra de editor masivo de tablas, que es la parte a donde les comentaba, que pues depende, ¿no? Por ejemplo, si tu manejador de base de datos va a ser diferente, pues lo puedes cambiar aquí. O sea, todas estas opciones que ven aquí, pues igual vienen de manera individual por acá. Entonces, espero que hayan entendido este video. Y bueno, pues cualquier duda, estoy al pendiente de sus preguntas. Y pues bueno, sería todo por mi parte. Nos veríamos en el siguiente tutorial.